Buenas noches, bienvenidos a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Esta noche tenemos la conferencia magistral El impacto de las NIF en el proceso de profesionalización de las organizaciones. Esta actividad está coorganizada junto con la Asociación de AGESAN y les agradecemos desde acá este apoyo que nos dan a la Escuela Nacional de Control. En primer lugar, vamos a invitar a la doctora Cecilia Salgado Rubiales, subdirectora académica de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches con todos. Señora Nancy Bazán, gerente de AGESAN, señora expositora Giovanna Cárdenas, señores estudiantes y graduados de SAN, señores funcionarios de la Contraloría General de la República. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República les da la bienvenida a la conferencia El impacto de las NIF en el proceso de profesionalización de las organizaciones, la cual está organizada en conjunto con la Asociación de Graduados de SAN, AGESAN. En un mundo globalizado, las organizaciones buscan adaptarse empleando un lenguaje estándar de información financiera conocido como NIFs. De esta manera, las finanzas de un país en el que se empleen estas normas son comprensibles y de alta calidad, aportando crecimiento. Siguiendo esa línea, en la Escuela Nacional de Control apostamos por la innovación como uno de nuestros pilares fundamentales, buscando la excelencia nacional e internacional en lo que hacemos para lograr, buscando adecuados momentos de fiscalización pública, los cuales constituirán una contribución para el desarrollo de nuestro país. En virtud de ello, y como Escuela Nacional de Control, buscamos incorporar conferencias de esta índole con un componente que aporte nuevos retos a los profesionales de hoy y genere progreso para nuestro país, por medio de la enseñanza de procesos transparentes y aplicables a la auditoría en el ámbito nacional e internacional. Agradezco a la Asociación de Graduados de SAN por la coorganización de esta conferencia, a sus representantes y a la señora Giovanna Cárdenas por su presencia y por compartir su amplia experiencia en auditoría y finanzas con todos los presentes. Bienvenidos a este centro de estudios que tiene como misión promover la actualización, innovación y transferencia de conocimientos en control gubernamental y administración pública. Lo dejo entonces con la expositora. Gracias. Antes de pasar a la ponencia, vamos a invitar a Milagros Boyano, que es miembro del directorio de Asociación de Exalumnos de SAN, a quien también recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches, bienvenidos. La Asociación de Graduados de SAN, AGESAN, entidad con 54 años de vida institucional, tienen el gusto de recibirlos en esta conferencia, la cual es muy común que todos los meses desarrollemos a nivel de AGESAN. Esta conferencia, que es un tema muy importante y que justamente ahora para el tema de la auditoría gubernamental, ¿no? Resulta bastante interesante hablar sobre temas de auditoría financiera. El impacto de las NIF o de las normas internacionales de información financiera en el proceso de profesionalización de las organizaciones. Nuestro agradecimiento a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República por la gentil cesión de sus instalaciones y las facilidades brindadas. El preámbulo creo que lo voy a superar porque ya la doctora Cecilia Salgado ha hecho una buena introducción sobre el tema y voy a pasar a hacer una breve reseña del currículum vitae de la doctora expositora MBA Giovanna Cárdenas Ramírez. Ella es contadora pública colegiada con maestría en finanzas en la Universidad de SAN y maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico. Es certificada en auditoría y aseguramiento de calidad por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, IAI Argentina, docente a tiempo parcial en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de SAN, cuenta con especialización en tributación empresarial e internacional, precio de transferencia otorgado por la Universidad de SAN, así como especialización en normas internacionales de información financiera, innovación estratégica, liderazgo para la innovación y transformación social, otorgado por la Universidad del Pacífico.
También cuenta con una especialización en gerencia de proyectos y calidad otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Su trayectoria profesional se inicia en la firma PricewaterhouseCoopers, donde gerenció equipos multidisciplinarios brindando servicios de auditoría y consultoría, principalmente a grupos económicos y empresas multinacionales de diversos sectores económicos. Tiene amplia experiencia en el mundo corporativo, donde ha gerenciado y gestionado la contabilidad en importantes grupos económicos del Perú y América Latina, tales como Grupo Techin, Grupo Rafo, Grupo Montana, Grupo Ferreiros, Grupo Gloria, entre otros. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la doctora Giovanna. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es bastante grato estar acá en la Escuela Nacional de Control. Bueno, vamos a tratar de hacer un conversatorio realmente respecto a este tema que, si bien es cierto, es muy técnico, pero lo que yo busco y lo que busca GESAN es traer un mensaje global de cara a la implementación de las mismas en las empresas, ¿no? Como han podido escuchar en la presentación, parte de mi carrera proviene primero de estar en PricewaterhouseCoopers, ¿no? Una firma internacional donde me formé y hice línea de carrera, y luego pasé al mundo corporativo, ¿no? Pasé a varios grupos económicos grandes, internacionales, y muchos, en algunos casos, familiares, ¿no? De acá de Perú, donde ha sido bastante interesante ver cómo la teoría se aplica en la práctica, ¿no? Y qué tan fácil puede ser gestionar el cambio de cara a lo que dice la norma, ¿no? Entonces yo les he traído una presentación que busca realmente hablar en un lenguaje bastante sencillo, ¿no? Porque de hecho hablar de las NIF suena medio complejo, y quizás habrá otra exposición donde toquemos detalladamente algunas de ellas. De hecho voy a mencionar las que para mí son la columna vertebral. A ver, la presentación se llama El impacto de las NIF en el proceso de profesionalización de las organizaciones. ¿Por qué le puse profesionalización? ¿No? Interesante palabra, que alguna vez lo utilicé en un grupo económico y de verdad no llamó un poco la atención, ¿no? Si bien es cierto, todos somos profesionales, ¿no? Muchas veces en las organizaciones pues dejamos de lado un poco ello y empezamos con el día a día, y de alguna manera prevalecen los usos y costumbres, ¿no? Hoy en día vemos muchas situaciones que se han presentado en las organizaciones de cara a que ese día a día o ese sistema nos lleve de la mano, y tenemos recientemente pues algunos fraudes internacionales que se han dado, tales como el caso quizás de Odebrecht y otros más, ¿no? Que seguramente ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con las NIF, no? Tiene que ver mucho, y ahora lo vamos a ver. Para empezar, les traigo un pequeño slide, donde con este mismo slide voy a cerrar también la presentación, donde hablamos un poquito de cómo las empresas crecen en el tiempo. La empresa, en primer lugar... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. En primer lugar, bueno, se fundan, luego se formalizan, luego crecen, luego se profesionalizan y luego se institucionalizan, ¿no? La pregunta es, nuestras empresas, ya sean familiares o estas que tienen capital internacional, ¿en dónde están? ¿No? Alguna vez lo pregunté eso a un gerente general de una gran organización y me dijo que estaba en institucionalización, ¿no? Entonces le presenté este slide y le dije, a ver, conversemos un ratito, ¿no? Entonces, bueno, fundación, bueno, cuando constituimos la compañía y definimos cuál es el giro que esta finalmente quiere tener. Formalización, cuando empezamos a establecer los equipos, ¿no? Los equipos nuevos, los equipos seniors. Crecimiento, cuando ya empezamos a ver que los cambios tecnológicos tienen que ir con los cambios generacionales, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Porque al inicio de repente vamos desde una contabilidad manual o un sistema CONCA, y luego ya empezamos a ver de que el negocio creció y queremos
sistemas online y de repente nos vamos a un SAP Business One o un RP en lo que es una organización mucho más grande, ¿no? Se determina también un plan de sucesión, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? O sea, la empresa empieza a crecer y claro, no vamos a durar pues 100 años, ¿no? Quisiéramos, pero no es así, ¿no? Pero efectivamente, parte de lo que se ve hoy en día en muchas organizaciones peruanas, familiares, es que efectivamente no se trabaja todavía este plan de sucesión. No sé si es por temor, ¿no? Pero hay una realidad, ¿no? O sea, no siempre tenemos 20 años, ¿no? O sea, vamos a seguir creciendo y cada ciclo es diferente, ¿no? Entonces, la etapa de crecimiento de una empresa conlleva determinar un plan de sucesión, ¿no? Un plan de sucesión donde todo el know-how que uno tiene que trasladarlo definitivamente a los demás, ¿no? Luego viene la etapa de profesionalización. ¿Y qué es la etapa de profesionalización? Establecer sistemas gerenciales y operacionales avanzados, ¿no? De alguna manera ya entrar con toda la formalización de procedimientos, de políticas. Contratar a profesionales que se encarguen de la gestión del negocio, ¿no? Ya empezamos a ser mucho más exigentes. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones o en los avisos que vemos en LinkedIn, ¿no? Personas con maestría, inglés avanzado, ¿no? Fluido, porque si sabes español ya parece que no eres atractivo para el mercado, ¿no? Entonces, a eso se le llama profesionalización. El mundo está avanzando cada día mucho más rápido y se vuelve mucho más exigente. Y eso conlleva a que las empresas también atraigan a ese capital humano profesional. Luego, ¿qué viene? ¿O qué es institucionalización? Establecer un buen gobierno corporativo. Me detengo acá porque al igual que la SNIF, que antes era chino para nosotros, ¿no? ¿Qué es la SNIF? ¿No? También decíamos, ¿qué cosa es buen gobierno corporativo? ¿No? Y bueno, efectivamente, ¿no? Es algo que en Perú, como concepto, como práctica inclusive, no se aplica comúnmente, ¿no? Recién estamos empezando a conocer, y ustedes dirán, Giovanna, pero ¿qué relación tiene la SNIF con el buen gobierno corporativo? Lo vamos a ver en un momento, ¿no? Luego, cuando se institucionaliza la empresa, empieza a tercerizar, ¿no? Han escuchado ustedes los grandes grupos económicos, ¿qué es lo que hacen, no? Mucho del back office lo tercerizan, ¿no? Y hacen un centro de servicios compartidos, ¿no? El outsourcing, ¿no? El famoso outsourcing, que de repente de manera internacional ha funcionado, pero en Perú todavía no tenemos muchos casos de éxito, ¿no? De cara a la especialización y complejidad de nuestros negocios. ¿Qué más? Bueno, el negocio, como se dice, creció, nació, se reprodució, ¿no? Y ahora dice, oye, vamos a fusionarnos o vamos a vender, ¿correcto? Entonces, hasta acá hemos aprendido de alguna manera cuál es la línea de vida de una empresa, ¿correcto? Y de nuevo, ¿no? Dejo la interrogante, ¿y qué tiene que ver la SNIF? Lo seguimos viendo en los siguientes slides. Bueno, a ver, ¿qué son las SNIF? Voy a de alguna manera también que esto sea no un monólogo, sino un conversatorio con ustedes, ¿no? Y cuando nos hablaron de NIF, ¿cuál fue la primera idea que se te vino a ti a la cabeza? Normas, ¿no? A las que nos tenemos que acoger para el buen funcionamiento de la vida financiera. ¿Qué más? Son las normas que rigen, ¿no? Los estados financieros y las empresas. Sí, efectivamente, son normas internacionales de información financiera. ¿Y por qué se les llama internacionales? Porque de alguna manera están vigentes a nivel mundial. Realmente hoy hay un ranking muy interesante a nivel de América Latina de su aplicabilidad. Tenemos el Perú, que está aplicando normas internacionales de información financiera, tenemos a Chile, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia y algunos otros países que todavía no están en NIF, pero están en ese camino, tipo Bolivia, ¿no? Es interesante, Bolivia no tiene NIF, sus estados financieros no tienen sus propios principios bolivianos, que es interesante y que hace obviamente dificultoso la comparabilidad si es que yo, Perú, soy una matriz, ¿correcto? Entonces, como primer concepto, son un conjunto de principios y reglas que disciplinan el reconocimiento y medición de todos los componentes de los estados financieros, ¿correcto? Los estados financieros tienen vida, porque finalmente hay componentes, ¿no? Tenemos un activo, tenemos
tenemos un pasivo, tenemos un patrimonio, tenemos un estado de ganancias y pérdidas, tenemos una partida de ingresos, tenemos una partida de gastos, tenemos una utilidad neta, ¿no?, que es lo que más nos interesa, pero que finalmente está regido por reglas. ¿Qué más? ¿No? Porque el concepto realmente es bastante amplio respecto a las NIF. Es un único conjunto de normas contables de carácter mundial, de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio. Nos detenemos acá. ¿Qué significa cumplimiento obligatorio? A lo que lo tenemos que cumplir sí o sí porque está establecido, está parametrado. ¿Y sabíamos que era de cumplimiento obligatorio? ¿Y consideran ustedes que nuestras empresas realmente cumplían las NIF? No. La respuesta es no, ¿no? ¿Y por qué creen que no cumplían las NIF, no? O sea, vamos a conversar, ¿no? ¿Por qué no? Más que juzgarlos. ¿Por qué creen que no cumplían las NIF? Ya es, digamos, del gobierno exige, ¿no?, que sea obligatorio el uso de la norma, ¿no?, a nivel de contabilidad gubernamental. Sí, interesante, ¿no? Pareciese que hay un poco de resistencia, ¿no? O sea, pareciese que hay un poco de resistencia. De hecho, hoy en el 2018 se ha dado, el 2017, perdón, se han dado situaciones, como le digo, que son los grandes fraudes que han habido, que hacen que haya mayor exigencia, al menos en el sector privado, ¿no? El sector público definitivamente debería ir en las mismas líneas, porque cuando vamos a empezar a hablar de las NIF, hay NIF que son generales para todos los sectores, ¿no? No específicas solamente para el sector privado. Ahora, ¿y cuál es el ente que tiene que hacer cumplir las NIF? Tratarse de asuntos financieros, económicos, imagino que es la Superintendencia de Banca y Seguro, el Banco Central de Reservas, Sí, bueno, tenemos para las empresas que cotizan en bolsa a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Sí, la Contaduría Pública de la Nación también es una entidad. Antiguamente es quien emitía también las normas. Hoy vamos a ver que estas normas están en el MEF, ¿no? Pero, de nuevo, hay un mensaje interesante que usted dice, ¿no? Parece que las instituciones no están haciendo ejercer, ¿no?, el cumplimiento de estas NIF, ¿no? Pero ¿quién realmente debería ejercer o trabajar en ese cumplimiento? ¿El ente supervisor o la empresa propiamente? La empresa tiene que hacer. Correcto. El accionista, ¿cierto? ¿No? El accionista, porque ¿quién es el interesado en saber la verdadera rentabilidad del negocio? ¿El ente supervisor o el accionista? El accionista, ¿no? Si nosotros fuéramos inversionistas de empresas, quisiéramos la mejor transparencia, ¿no?, para saber si realmente nuestro dinero ha redituado la rentabilidad por la cual apostamos. Sí. Bueno, aparentemente debería ser el accionista el que esté interesado que los estados financieros se formulen con la NIF, pero en el país ya sabemos que se ha buscado muchas formas de evitar que los estados financieros se formulen con la NIF, o en su defecto que sean auditados por la sociedad de auditoría. Por ello es que en el país solamente se auditan aquellos que cotizan en bolsa de valores, y hay muchas empresas de montos importantes que no son auditados, y si no son auditados, nadie se evalúa si está cumpliendo o no con las normas internacionales de contabilidad. Sí, efectivamente, hace un tiempo atrás salió una norma donde se indicaba, se había bajado el rango de ingresos para que las empresas sean auditadas, ¿no? Y como bien dijeron hace un rato, hubo cierta resistencia, ¿no? Porque obviamente para empresas más pequeñas podría ser mucho más costoso. Pero no nos dimos cuenta, pasado que de repente teníamos el conocimiento del concepto y de los beneficios, ¿por qué
rechazábamos esta norma, ¿no? Y hubo todo un trámite que hicieron los colegios de contadores públicos y finalmente se derogó, ¿no? Se quedó como antiguamente estaba. Les voy a pasar un video pequeño de una socia de PricewaterhouseCoopers que nos va a ilustrar brevemente sobre este tema. La NIF son normas internacionales de información financiera, es un conjunto de principios y reglas que disciplinan el reconocimiento y la medición de todos los elementos de un estado financiero, de los activos, los pasivos, el ingreso, el gasto y el patrimonio, que buscan las normas internacionales. El propósito de este conjunto de normas es de permitir la comparabilidad de la información financiera entre compañías e entidades del mismo rubro o de rubros diferentes o de países diferentes, y además transparencia. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental de esta norma es no solamente indicar cómo reconocer un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto, sino también cómo determinarlo y qué información proveer en la nota de los estados financieros para explicar a los usuarios cómo se han determinado estos valores, por qué se han clasificado en una determinada categoría y por qué se están midiendo de esta forma. Y esto ayuda mucho a entender el porqué de los saldos que se presentan. Entonces lo que se busca es transparencia, permitir a todos los usuarios y a quien tiene que preparar la información financiera de entender la razón del valor que se presenta en los estados financieros. Simona es socia de Price y dedicada al tema de la consultoría. ¿Qué rescatamos del testimonio de Simona? Es que tiene claramente, o sea, conoce bastante sobre la importancia de la aplicación de las NIFs, ¿no? Tiene un concepto bastante claro. ¿Y qué nos dice sobre las NIFs? Hablamos sobre poder comparar estados financieros de una empresa con otra del mismo sector. Es importante, ¿no? Nos habla de la comparabilidad entre empresas del mismo sector. ¿Qué más nos dice Simona en ese minuto de exposición? Habla de principios que tenemos que seguir, ¿no? Para uniformizar. ¿Qué más? A ver, vamos a ir por atrás. Bueno, la importancia de mantener que los estados financieros sean confiables. Pero habla más, a ver, saquémosle provecho a esa grabación. Bueno, creo que, bueno, aparte de lo que han comentado, yo creo más es la transparencia, ¿no? Es la finalidad, creo, principal en la cual ella centra su comentario al hablar sobre la transparencia. Sí, rescata algo interesante, ¿no? La transparencia. Aquí yo les traigo también una definición, ¿no? Es un único conjunto de normas contables de carácter mundial, de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio. La exposición de Simona, efectivamente, se basa principalmente en que ¿qué busca las NIF? Transparencia, ¿no? Ya poquito a poquito nos vamos yendo a lo que es el concepto de un gobierno corporativo, que ahorita se los voy a comentar. Transparencia de la información financiera para todos los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? ¿Quiénes creen ustedes que son los usuarios de la información financiera? Hay usuarios internos y externos, ¿no? Los internos son los miembros del directorio, clientes y hasta los servidores que deberían conocer los resultados de las operaciones que tiene la empresa. Y los externos son los proveedores o los inversionistas, los interesados en el negocio que estamos desarrollando. Sí, correcto. Efectivamente, hay usuarios internos y externos y ambos son importantísimos, ¿no? En empresas del sector privado,
Es interesante cómo los trabajadores, a través de los sindicatos, tienen una fuerza importantísima en la toma de decisiones. Así también como el accionista, ¿no? No solamente es importante el accionista mayoritario, sino también el minoritario, que también tiene voz y voto. ¿Qué más buscan las NIF? De cara un poco a lo que comentaba Simona, buscan comprensión, que sean entendibles por cualquiera, que sean comparables, no solamente con empresas de distintos sectores, sino también de distintos periodos, ¿correcto? Que te transmitan confianza, ¿sí? Bueno, la confianza también se va a transmitir dependiendo de quién lo hace, ¿no? Y qué tan ético es, ¿no? Pero al utilizar las NIF, si lo utilizas de manera homogénea y correcta, definitivamente te van a transmitir confianza. Que te transmitan calidad, ¿no? Y que te demuestren control, porque obviamente si yo presento estados financieros bajo NIF, me va a transmitir que todos los procesos de la compañía están debidamente controlados. Ahora, yo les cuento una experiencia, ¿no? Es parte de lo que he venido también a conversar con ustedes. Antiguamente, bueno, hace unos años atrás, cuando se hablaba de las primeras implementaciones de NIF, ¿no? Yo estaba en ese momento con el sombrero de auditora. Nosotros íbamos a revisar la implementación de las NIF y, bueno, veíamos de que el proceso de implementación era un proceso prácticamente numérico, ¿no? ¿Y a qué me refiero con numérico? Que lo que hacían era evaluar las partidas más significativas del estado financiero, tipo el activo fijo, ¿no? Y lo que hacían era de repente hacer una tasación, ¿sí? Pasó el tiempo, de hecho la tasación quedó ahí, se registró en los libros, pero en esas empresas empezaron a haber algunas falencias de control, producto de que en su momento no se revisaron los procesos de la compañía. Entonces ustedes dirán, Giovanna, ¿qué tienen que ver los procesos de la compañía con las NIF? ¿Consideran ustedes que tienen una relación directa o no se deben considerar los procesos? Claro, los procesos, como sabemos, pues son actividades que son transversales a toda la organización. Y obviamente cuando gestionamos y documentamos procesos, ya nos es más fácil inclusive tener centros de costo. Y eso obviamente afecta a nuestro estado financiero. Sí, correcto. Cuando hablamos de NIF, tenemos que hablar necesariamente de procesos, ¿no? Antiguamente había un error o un desconocimiento de lo que son las normas internacionales de información financiera y no se trabajaba en políticas y procedimientos, ¿no? Lo que hace de que tus procesos cada vez estén más ordenados. Hoy muchas de esas empresas, grandes corporaciones, tienen esta gran debilidad de control. ¿Por qué? Porque al momento que implementaron las NIF, no revisaron sus procesos y mucho menos revisaron sus sistemas de información interna, ¿correcto? Y hoy nuevamente están reevaluando las NIF, ¿no? Por ejemplo, el activo fijo, ¿no? En el activo fijo no solamente tengo que fijarme en el valor, sino en qué más. ¿Qué otros aspectos debería yo considerar para que un activo fijo esté bien controlado y esté bajo NIF? Ya, su depreciación. ¿Qué más? Protección. Interesante lo que dice el caballero. Protección, porque si el bien no está bien instalado, bien cuidado, ¿qué es lo que podría pasar con ese bien? Podría haber un deterioro. Muy bien. Que es algo muy diferente a la depreciación. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Pero para eso, ¿qué tendría que hacer la compañía? Tener políticas claras, ¿cierto? Porque una cosa es la depreciación y otra cosa es el deterioro, ¿sí? Interesante. Entonces, estamos yendo un poquito al mundo de los procesos. Entonces, las NIF, no solamente, aparte de brindarte transparencia, hay una palabra que he utilizado que es control. ¿Pero control por qué? Giovanna, las NIF son 100 hojas, ¿no? Control hay ahí. No, es control al momento de implementar y de revisar tus procesos de la compañía. Por ejemplo, en el caso de existencias, ¿qué controles yo debería tener en las existencias? Las entradas y salidas, o sea, tendría que tener un control, ¿sí? ¿Qué más?
La forma de almacenar, interesante, ¿sí? Pólizas, ¿sí? Lo que dice el caballero de los almacenes sí es interesante. Muchas empresas, hay veces, el gran problema o debilidad que presentan es el tema de las ubicaciones. No tienen almacenes, todo lo tienen en un solo almacén amontonado, ¿no? Y a la hora de los inventarios físicos, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de diferencias, ¿no? Que no sabes realmente si es porque no ingresó la mercadería o porque hubo algún robo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Retrocedemos un poquito y seguimos hablando de procesos. Entonces, al hablar de NIF, hablamos de procesos. Y por eso viene la palabra control. ¿Qué más? Miren qué rico es el tema de las NIF, ¿no? Permite tener información globalizada y estandarizada, ¿no? O sea, yo no puedo... yo, una empresa peruana, tendría yo que poder compararla con una empresa argentina o una empresa chilena. Ustedes recordarán que antiguamente, bueno, hace unos años atrás, Perú era normalmente subsidiaria de empresas matrices del exterior, ¿cierto? Hoy, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Hoy somos nosotros matrices, ¿cierto? Hoy en Perú tiene, es tan rico el capital que tiene, es matriz y sus subsidiarios están en otros países. Por ende, los otros países tienen que alinearse a Perú o Perú a los otros países. Las subsidiarias son lo principal, ¿no? O sea, Perú es la que manda los lineamientos. ¿Y Perú está bajo NIF? Sí. Entonces, en teoría sí, ¿no? Pero la idea de esta charla es que ustedes salgan mentalizados pues, de que sí es importante aplicar las NIF. Voy a tratar de convencerlos en esta hora y cuáles son los beneficios, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? La idea es que, si bien es cierto, este es un tema que ya viene de años anteriores, pero voy a hacer una parada y relacionarlo con distintas cosas que están pasando, situaciones que están pasando en el mundo empresarial y que están afectando al país, inclusive directamente, ¿no? Entonces, hoy Perú es matriz, mira qué interesante. Entonces, hoy, ¿dónde debe estar el mejor profesional contable? En Perú, mira, sonó bonito, ¿no? La pregunta es, ¿y estamos preparados? ¿No? Bueno, pero nos vamos a preparar, porque parte también de lo que pide la SNIF, y lo vimos en el primer slide, es una exigencia en la profesionalización. No solo las empresas, ¿cómo se profesionalizan? Mejorando sus procesos y trayendo mejor gente, ¿cierto? Pero, ¿qué significa traer mejor gente? Bueno, sí, totalmente inversión, pero que también ese capital humano esté preparado. Claro, porque ya el contador no es el que llevaba la tecnología de libros, ¿no? Hoy, ¿cuál es el perfil del contador? Una visión holística, más integral, más de procesos, ¿no? Más de procesos. Ya no somos los contadores que anotábamos en los libros esos grandes, ¿no? Hoy todo lo hacen los sistemas. ¿De verdad? Ni no es que no nos necesiten, sí nos necesitan. Contadores de profesión, quienes habla, pero ¿cómo nos necesitan? ¿Como un profesional operativo o como un profesional pensante? Pensante, que ayude a la toma de decisiones. Muy bien, pensante que nos ayude a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué más son las TIC? Miren, influye sobre el funcionamiento de la empresa. Sí, está clarísimo, ¿no? Ya lo comenté. Al hablar de NIF, hablamos de procesos de la compañía. Por ende, ¿influyen en el funcionamiento de la empresa? Totalmente, ¿no? Más adelante les comento en detalle cuáles son esas NIF, ¿no? Permite informar sobre la situación financiera de la empresa, ¿no? La famosa rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Gané o no gané? ¿Correcto? Aquí les presento un pequeño cuadro, ¿no? Donde miren, acá en el lado izquierdo están todos los procesos de la compañía, ¿correcto? ¿Sí? Compras, almacenes, ventas, costos, nómina, impuestos. Que finalmente, ¿a dónde alimentan? A la contabilidad, ¿no?
Así es, a la contabilidad, que es una gran torre, ¿no? Y luego hay todo un proceso de análisis o consolidación, según corresponda, que conlleva a emitir los famosos informes. ¿Para quiénes? Para distintos stakeholders, ¿no? Directores, proveedores, SMB, SUNAT, ¿no? Distintos. Pero miren, yo lo que quise graficar en este slide que fue presentado en un directorio es, miren qué tan importante es la contabilidad como los informes, ¿cierto? Si falta información de uno de estos procesos, bueno, la contabilidad no cuadra, pues no, obvio, ¿no? Pero finalmente no podría yo emitir los informes, ¿correcto? ¿Sí? Y miren, ¿no? Esta línea, esta flecha conlleva que en muchas empresas los procesos son online o en muchas empresas son procesos a través de interfaces, ¿correcto? Si esos procesos no funcionan, la contabilidad estaría incompleta, ¿sí? ¿Qué más? Traigo un concepto que ustedes creo que lo conocen. Contribuye a un buen gobierno corporativo. Esta es una conferencia, no le estoy tomando paso oral, pero sí es importante escuchar el testimonio de ustedes porque creo que tengo un público muy rico con mucha experiencia. ¿Qué entendemos por buen gobierno corporativo? Voy a ir por atrás. Un gobierno realizado que tiene objetivos. Ya. A ver, para. Un buen gobierno corporativo es que esta empresa esté muy bien institucionalizada. Ya, mira, vamos a ir armando con ustedes el concepto, ¿no? ¿Qué más entendemos por gobierno corporativo? ¿Un gobierno que está integrado? Ya, integrado. ¿Qué más? Un gobierno que reúne a todas las entidades públicas, que maneja un solo lenguaje, está consolidado. Ya, a ver. Un gobierno con profesionales pensantes. Ya, a ver. Bueno, yo podría poner el ejemplo de FONAFE. FONAFE, ¿no?, que es una corporación de la actividad empresarial del Estado, tiene una gerencia de gobierno corporativo. En esta gerencia de gobierno corporativo tiene como función ver todos los temas relacionados con ética, transparencia y gestión de riesgos, e incluyen el tema del sistema de control interno, ¿no? Entonces es realmente, como tú dices, es un área nueva, ¿no?, el gobierno corporativo, pero que ya poco a poco las entidades del Estado están tratando, inclusive en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que acaba de promulgarse en abril del 2018, ya indica, ¿no?, que las entidades del Estado deben de crear sus oficinas de integridad, ¿no? Y más o menos eso va de la mano con el gobierno corporativo. Sí, no, gracias. Efectivamente, antes se hablaba de buen gobierno corporativo en empresas de afuera, ¿correcto? Hoy ya hace un buen tiempo se habla en el sector privado, inclusive la Bolsa de Valores da la llave del buen gobierno corporativo a varios de los grupos económicos peruanos. Se pensaba, ¿no? Miren, sí, exacto, ahorita conversamos. Se pensaba, de nuevo, de cara al desconocimiento, que era algo más del sector privado, ¿no?, de aquellas empresas que cotizaban en bolsa. Pero no, señores, como bien lo ha comentado la compañera, el buen gobierno corporativo es general, sector público y sector privado. Y efectivamente, hace unas semanas estuve en una conferencia donde hablaba el presidente del directorio del FONAFE, y en el FONAFE han creado un área de gobierno corporativo, ¿no?, que nos hace pensar que más que el tema gobiernos, ¿no?, lo que busca el gobierno corporativo o el concepto de gobierno corporativo conlleva a que se respire regulación en las organizaciones, que haya políticas de empresa, que haya transparencia, ¿sí?, que haya control interno,
que los procesos funcionen, ¿no?, de acuerdo a políticas y procedimientos regulados. Entonces yo les hago la pregunta: ¿las NIF están dentro del buen gobierno corporativo? Sí, totalmente, ¿no? Si una empresa aplica NIF, quiere decir que está en ese camino del buen gobierno corporativo. Obviamente el concepto de buen gobierno corporativo es súper amplio, porque toca riesgos, toca temas de responsabilidad social corporativa, toca temas de comunicación corporativa. Porque miren qué interesante, ¿no? Si yo, empresa privada o pública, según corresponda, aplico las NIF, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Aparte de aplicarla, comunicarla, ¿cierto? Comunicarla a los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo lo comunico? ¿A través de qué? Esa es la aplicación. ¿Cómo lo comunico? Ya, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Charlas, manuales, ¿no? Si no hay esa comunicación, ¿la implementación podría ser un éxito? No, ¿no? Entonces, miren qué interesante es el tema de comunicación corporativa que está dentro del buen gobierno corporativo. A veces muchas empresas fracasaban porque obviamente no había un ente interno que se dedicase a la comunicación corporativa. ¿Sí? Miren qué interesante. Responsabilidad social corporativa, por ejemplo. ¿Qué cosa creen que es? ¿Es simplemente el tema de botar las botellas de plástico en un buzón verde? ¿Qué tienen de idea de responsabilidad social corporativa? Hacia afuera de la empresa. ¿Qué más? Claro, tiene más que ver con aspecto social, ¿no? Se puede brindar hacia afuera. Ya. Contribuir a través de obras sociales, pero yendo a la empresa, ¿por qué una empresa tendría que hacer responsabilidad social corporativa? ¿Porque se gana puntos en la SMB? No, porque la razón de ser de una empresa es generar valor, ¿cierto? Entonces, a través de la responsabilidad social, que no es solamente botar los descartables en el tacho verde, la idea es, a través de una mejor educación, podamos cada día generar más valor a la empresa. Entonces dice que la responsabilidad social corporativa no la haces creando un área, la haces desde el primer día que nace la empresa. ¿Y quiénes son los obligados a hacer responsabilidad social corporativa? Todos, los trabajadores, los accionistas, todos. Miren, al final, no es que les voltee la torta ya, pero al final los responsables de los estados financieros somos todos, así como generar también riqueza en la empresa, somos todos. Bueno, nos detuvimos en este temita del buen gobierno corporativo porque sí, no quería dejar de mencionarlo porque está muy ligado al tema de las NIF. Pero a ver, continuemos. Vamos a ver un pequeño video. Bueno, en realidad si hablamos de beneficios, el hecho de que una empresa cuente con desarrollos de gobierno corporativo hace que ella fortalezca pues las relaciones que tiene con sus grupos de interés. Y al fortalecer las relaciones con su grupo de interés, bueno, ya hablo específicamente de AFP Integra, hace que trabaje en base a altos estándares de transparencia y profesionalismo. Al trabajar tomando en cuenta esos estándares, hace que automáticamente AFP Integra se vuelve una empresa confiable en el mercado. A generar confianza en el mercado, pues va a tener un manejo mucho más eficiente y obtener mejores resultados. Tenemos que analizarnos en función a los distintos grupos de interés. Por ejemplo, si analizamos los beneficios que le pudiera aportar los desarrollos de gobierno corporativo al accionista mayoritario de AFP Integra, que es Grupo de Inversiones Suramericana, se pueden ver o se representaría en un mayor valor de la empresa o de las acciones. Si hablamos de la relación que se podría generar entre AFP Integra y otro grupo de interés muy importante, que puede ser la sociedad y sus accionistas, y sus clientes en general,
Esto se generaría a través de servicios de calidad, transparencia en la información y también en desarrollos de responsabilidad social. Un punto importante que quisiera mencionar también es, tomando en cuenta el rol fiduciario que tiene FP Integra, un punto importante en lo que es el desarrollo de gobierno corporativo se presenta en el manejo de las inversiones. Al nosotros ser una empresa que tiene altos estándares de gobierno corporativo, vamos a buscar incentivar inversiones en empresas que tengan también estos altos estándares. Interesante, ¿no? Era una representante de la FP. Entonces ella habla de qué importante es tener altos estándares de buen gobierno corporativo. Entonces, las AFPs son accionistas en muchos casos mayoritarios de grandes empresas, ¿no? Que cotizan en bolsas, tales como Alicor, Ferreiros, Credicor, ¿no? Entonces, a esas empresas, para que digan que tienen buen gobierno corporativo, ¿les interesará aplicar las NIF? Totalmente, ¿cierto? A ver, ¿y cuáles son los beneficios del gobierno corporativo? Yo les he traído acá varios. Incrementa la participación de los accionistas en las juntas. Fortalece la participación de los accionistas minoritarios. O sea, no solamente el mayoritario es el que tiene voz y voto, sino también el minoritario. Incrementa y mejora la rendición de cuentas. O sea, tú puedes pedir rendición de cuentas cuando tú lo desees, no solamente en la junta anual, sino mensual o trimestral. Previene el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la explotación del pequeño accionista. Miren qué interesante, ¿no? O sea, sinónimo de gobierno corporativo, transparencia, ¿les parece? ¿Sí? Sinónimo de gobierno corporativo, control, ¿sí? ¿No se recuerdan esas palabras con un slide de las NIF? ¿Sí? ¿No? Miren, está con negrita. Claridad para la toma de decisiones, ¿no? Transparencia, claridad. Control de riesgos, ¿no? Lo que comentaba la compañera hace unos momentos, ¿no? Efectivamente, este año está vigente una ley anticorrupción que todavía no ha salido el reglamento, pero que es obligatoria para todas las empresas. ¿Y qué implica esta ley? Te dice, en simple, que tienes que hacer tu evaluación de riesgos y tienes que hacer tu matriz de riesgos. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Pues no, o sea, imagínense un empresario que se dedica básicamente a la comercialización chino, ¿no? ¿Qué te dice? Que tú te sientes, ¿no? Te sientes en el escritorio con tus colaboradores y identifiques cuáles son los riesgos potenciales que tiene la empresa. Porque si no lo tuvieras, ¿qué va a pasar? Mañana más tarde te roban, tú vas a hacer la denuncia, ¿y qué va a hacer el Poder Judicial? El Poder Judicial te va a pedir, señora, por favor enséñeme su matriz de riesgos. Y si no lo has hecho, ¿qué creen que va a pasar? La ley es para que se cumpla, ¿no? Ustedes dijeron. Claro, va a haber una negligencia, ¿no? El Poder Judicial va a decir, un momentito, tú en ningún momento evaluaste ese riesgo y hiciste las medidas preventivas. Entonces, caballero, está bien que te roben, una cosa así, ¿no? ¿Sí? O sea, cuidado con eso, ¿no? Es una norma, de verdad que a veces muchos no le han dado importancia porque no ha salido el reglamento, pero ya es obligatoria. Desde que ya se lanzó la ley, ya esta ley es obligatoria y ha quedado en manos de la Superintendencia del Mercado de Valores para que la supervise, ¿no? El Poder Judicial puede decir a la Superintendencia del Mercado de Valores, encárgate, si bien es cierto es un proceso un poco desordenado todavía, pero le puede decir el Poder Judicial a la Superintendencia, encárgate de ir a esta empresa a revisar si tiene estos procedimientos, ¿no? ¿Qué más? Genera competitividad y mejor desempeño económico. Bueno, lo dijo el testimonio. Definitivamente, al ser más transparentes, el inversionista, ya sea local o internacional, va a ser mucho más atractivo. ¿Qué mensaje le daríamos a los empresarios de Gamarra? ¿Que apliquen las NIF? Muy bien, que mejoren en sus procesos. O sea, no, parece chiste, pero hoy el empresario de Gamarra no es cualquier empresario. Miren cuántos polos de la selección se han exportado, se han vendido. 1 millón de polos diariamente.
¿no? Entonces, ok, ya. Entonces, miren cuánto dinero se maneja, ¿no? Estamos hablando de empresas, porque son empresas constituidas que seguramente facturan más de 1 millón de soles, o sea, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿estas empresas deberían de aplicar las NIF? Sí, totalmente, ¿no? Y van a tener que hacer un cambio radical, porque normalmente, ¿quiénes llevan la contabilidad de estas empresas? ¿Quiénes creen ustedes que lleven la contabilidad de estas empresas que están en Gamarra? Consultadores externos, outsourcing contable, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Que de repente, de cara a lo que hablamos al inicio, todavía no están profesionalizados, ¿no? Y de repente no están aplicando las normas internacionales de información financiera. Y por ende esos estados financieros podrían no ser confiables. Muy bien. O sea, no es malo decir no ser confiables porque no están de acuerdo a las normas. Claro, es que antiguamente, interesante. Lo que pasa es que antiguamente, al no haber normas, ¿qué es lo que hacíamos comúnmente todos? A irnos por el tema tributario, ¿cierto? ¿No? Por la obligación, ¿no? Por el compliance. Por ejemplo, el activo fijo. Las tasas de depreciación del activo fijo, ¿cuáles eran? Las tasas tributarias, ¿cierto? Pero ¿qué te dice la norma? La NIF. La NIF te dice, el activo fijo que tú tienes en tu empresa, tú tienes que hacer una evaluación en función al uso que le vas a dar, y tú, con tu especialista, define la vida útil. Por ejemplo, esta silla, según tributariamente, ¿no? Tributariamente seguramente se depreciaba a 20% 5 años, ¿sí? ¿No? Vamos a un ejemplo. Pero dependiendo del uso que le demos acá en la Contraloría, de repente hay cursos todos los días, de repente es 1 año, ¿sí? Entonces la tasa financiera va a ser de depreciación en 1 año. Y esa es la gran diferencia que hoy trae la NIF, ¿correcto? ¿Y qué ha pasado en ese caso muy puntual? Todas las empresas tienen la obligación de evaluar su vida útil de sus activos fijos, que no corre la misma suerte que la tasa tributaria. Y claro, se han dado varias sorpresas, porque directamente ¿a dónde afecta la depreciación? A resultados. Podría ser que estés declarando o una mayor utilidad o una menor utilidad, y por ende podría ser que estés pagando o más impuestos o menos impuestos. ¿No? Miren, esa es la novedad de los NIF, ¿no? Seguimos. Bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Atracción de inversionistas. Y bueno, genera confianza. El cheque. Bueno, las normas internacionales de información financiera son públicas. No es que estén en un libro carísimo. Está en el MEF, ¿no? Acá está la página del MEF, www.med.gov.pe. Está por un lado las NIF, ¿no? Y por otro lado las NICs, ¿no? Que siguen vigentes. Y lo interesante de esto es que efectivamente te lleva de la mano de cara a ver los distintos elementos de los estados financieros. Para mí, 2 normas importantísimas es el marco conceptual y la presentación de estados financieros. Lo demás definitivamente no deja de ser importante porque ya es más especializado. Tenemos NIF 2, que es inventarios, tenemos NIF 10, que es hechos incurridos después del periodo que se informa, y así sucesivamente. Pero para mí, alguien que domine NIF primero tiene que dominar las 2 primeras, ¿correcto? Que yo les voy a hablar brevemente. Como les digo, el motivo de la charla no es desarrollar las NIF, sino hacer un poco de conciencia en el impacto de las NIF en la profesión y en la profesionalización de las empresas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el marco conceptual? El marco conceptual es bonito, son más o menos 10 páginas, necesito leerlo. Nos dice, para empezar, quiénes son los usuarios de los estados financieros, que ustedes ya lo mencionaron, ¿sí? Han venido preparados. Son los inversionistas, los empleados, los proveedores, la administración pública, el público en general, los clientes y los prestamistas, ¿correcto? Eso te lo define bonito
el marco conceptual. Entonces, primer punto, ¿quiénes son los usuarios? Prácticamente todos. ¿Qué más nos dice el marco conceptual? También tiene algunas consideraciones generales, ¿no? Que también hemos venido hablando dentro del desarrollo de la exposición. Los estados financieros tienen que mostrar partidas relevantes, ¿correcto? Que se basan en un concepto de materialidad, ¿sí? Que no hay que dejar de lado este concepto porque si ustedes ven los estados financieros, cuando yo presento en el balance, no presento todas las partidas, ¿no? Presento las más relevantes, las más importantes. ¿Y las más pequeñas dónde lo pongo? En un anexo o en otros, ¿no? En una partida que se llame otro, ¿ya? Representación fiel. Quiere decir que el estado financiero tiene que ser la foto al momento de la fecha de corte. ¿Sí? Eso creo que sí lo sabemos. Comparabilidad. Siempre se compara con periodos, así es, con periodos anteriores. Cualquier cambio que yo quiera hacer va a afectar necesariamente también al periodo anterior, a efectos de que sean comparables. Verificabilidad. Ojo, quiere decir que todo lo que yo declaro en el estado financiero es verificable. Verificable, auditable, ¿cierto? O sea, por eso es que el contador que firma un estado financiero, ¿quién es responsable de los estados financieros? La administración. ¿Quién más? La gerencia general. Ahora eso está mucho más claro, porque antiguamente, de nuevo, ¿a quién echaban la culpa? Al que firma, ¿no? ¿Y quién era el contador? ¿No? Y resulta que la responsabilidad directa hoy está en el gerente general y seguidamente en el gerente de administración y finanzas. Pero ¿quién tiene la pena de cárcel? El gerente general, el representante legal. Eso está mucho más claro, inclusive en la última norma que han sacado. Oportunidad, ¿no? Los estados financieros ya no se presentan una vez al año. Ahora se presentan de manera mensual, ¿no? ¿Se acuerdan antiguamente cuando en el verano, ¿no? Todo el mundo decía estoy en cierre anual, ¿no? Ya eso es poco común, ¿correcto? ¿No? Hoy los estados financieros anuales salen normalmente entre el 15 de enero y el 30 de enero. Ya bueno, en el peor de los casos, si es una empresa muy grande, el 15 de febrero, ¿no? Los estoy hablando de los anuales. Y comprensibilidad, ¿no? Que esto se comprenda. Me detengo en el tema de verificabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo es auditable, ¿cierto? Los estados financieros se componen de los 4 estados financieros, pero hay un quinto, no estado financiero, sino un quinto acápite que es muy importante, que son las notas a los estados financieros, ¿correcto? ¿Qué cosa es las notas? Un pequeño desglose, ¿no? De las principales partidas. Pero si yo quiero ir a una nota específica y quiero ver la información detallada, ¿puedo pedirla? Debería pedirla, ¿cierto? Porque se supone que eso está en los distintos sustentos que debe tener la contabilidad. Ojo con eso, y ojo con esta partida verificable. Cuando viene, por ejemplo, la SUNAT, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de dar una charla a la SUNAT el año pasado sobre la NIF. La SUNAT también se está preparando en el tema de las NIF. Me comentaban ellos, ustedes habrán visto, les habrán comentado que en su requerimiento ellos piden estados financieros auditados, ¿sí? El anilladito bonito que firma el auditor. Pero me confesaron en la charla, que fue a los intendentes, que no sabían leer los informes auditados. Miren, había un desconocimiento de ellos, porque de nuevo, no sabían un poco el contenido de los mismos, ¿no? Que del estado financiero hay una nota a los estados financieros, y una de las principales notas de los estados financieros es la de principios y prácticas contables, ¿correcto? Si yo, auditora, quiero ir a una empresa y quiero saber cuál es la política que utiliza para el reconocimiento de los inventarios, ¿a dónde iría en principio? A las políticas, pero si me dan el informe auditado, está en el informe auditado, en la famosa nota 2, ¿correcto? Entonces me decían, oh mira, qué interesante, porque a veces la SUNAT nos para escribiendo requerimientos y requerimientos, pero resulta que la información está ahí.
y era parte del desconocimiento, que es un poco lo que hoy día también hemos venido a conversar, ¿no? A conversar de las NIF, del buen gobierno corporativo, de la importancia de los estados financieros, todo lo que debe transmitir ese estado financiero, ¿no? Y que es verificable. O sea, en otras palabras, no hay cocina, no se puede cocinar nada, porque todo es verificable, ¿no? La palabra verificación es súper amplia, porque detrás de ese estado financiero, ¿qué tiene que haber? Sustento, así es, ¿no? A mí me pasaba en una compañía de que venía a la SUNAT efectivamente y de pronto quería ver el CARDEX. Estamos hablando de una auditoría de repente de 2 años atrás. ¿En cuánto tiempo de respuesta debería tener ese auditor el CARDEX? Si hablo de un CARDEX de hace 2 años. Inmediato, ¿cierto? Si se demoran semanas, ¿qué quiere decir? Que no está preparado, que lo está preparando, ¿no? Entonces, eso no es coherente, ¿cierto? ¿Transmite transparencia? No, ni hablar, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Por eso, de nuevo, es verificable. Todo lo que está en los estados financieros es verificable al 100%. Bueno, otra hipótesis fundamental que pone el marco conceptual es que el negocio tiene que estar en marcha. Ustedes recordarán también, los que somos contadores, que en la universidad nos enseñaron en Conta 1 los principios contables. Entonces, uno de los principios era el de negocio en marcha. O empresa en marcha, muy bien, ¿no? Luca Pacioli, creo, ¿no? Entonces, ese principio es un principio vigente, ¿no? Definitivamente, cuando yo formulo los estados financieros, tengo que evaluar si la empresa está en marcha o no. ¿Y cómo lo evalúo? Bueno, una primera evaluación es a través de su patrimonio, ¿cierto? Si tiene obviamente un patrimonio negativo, algo pasa con esa empresa, ¿no? Se está cayendo de repente, ¿no? Pero tiene que estar viviendo, ¿sí? Y por eso también tiene que hacer proyecciones hacia el futuro y ahí vienen ya obviamente los flujos proyectados, los presupuestos proyectados, ¿no? A ver, rápidamente, para invitarlos a leer el marco conceptual pues te habla de algunas características cualitativas, ¿no? Que son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad, ¿no? Creo que eso lo hemos ya repasado en varios slides anteriores y creo que está claro, ¿no? El estado financiero tiene que transmitir todo ello. ¿Para quién? Para los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Internos y externos, ¿no? Que lo definieron muy bien y ahí tenemos una amplia gama. Uno de ellos, tan importante como el accionista mayoritario, es el minoritario. Tan importante también como el cliente y el proveedor es el trabajador, ¿sí? Esto conlleva a que haya una presentación fiel, verdadera y razonable. ¿Qué más nos dice la presentación? La NIC 1. Ya les hablaba del marco conceptual, también les hablaba de la NIC 1. En la NIC 1 se habla, de nuevo, ¿no? Presentación de estados financieros, se habla de la presentación razonable, se habla del cumplimiento, del cumplimiento de las NIF, del tema de empresa en marcha, del tema de devengo, el tema de materialidad, el tema de compensación, el tema de frecuencia, comparación, uniformidad. Como se dan cuenta, la NIF regula todo eso. Devengo, me detengo ahí, también clase 1 de Conta 1, ¿se acuerdan? Los gastos se registran cuando se producen, cuando se conocen, ¿cierto? ¿Sí? Los ingresos cuando se realizan, ¿cierto? ¿No? Entonces, miren esa frasecita. ¿Qué pasa en muchas empresas que han hecho que sus gastos engorden a veces, ¿no? ¿Qué han hecho? Que los gastos los realizaban cuando se conocen o provisionaban gastos a futuro inclusive, ¿no? Provisionaban gastos a futuro, o sea, ese ya no es NIF, pues, ¿no? O sea, es la NIF de la persona, ¿no? Entonces, cuidado con eso no cambió y la NIF lo remarca, ¿no? Compensaciones, interesante también, ¿no? Antiguamente, cuando teníamos partidas relacionadas de activo y pasivo, podíamos compensarlas. ¿Qué quiere decir? Netearlas. Hoy no. Hoy la norma te dice, un momentito, el activo en su sitio y el pasivo en su sitio, ¿sí? Era el llamado maquillaje, pues, ¿no? A ver, vamos a poner bonito el estado financiero. No, un momentito. Pero yo tengo
cuentas por cobrar a IRAOCA y cuentas por pagar a IRAOCA, ¿no? Antes sí, pues antes lo neteabas, pero para un tema de presentación, hoy no, hoy te dicen preséntalo de manera separada, ¿sí? Bueno, frecuencia, que también la gerencia se encarga de definir la frecuencia que de carácter mensual, ¿no? Uniformidad, pero el mensaje acá es que todo esto lo dice la NIF, no la presentación de Giovanna Cárdenas, sino todo esto ya lo legisla la NIF. Resalto mucho el tema de presa en marcha y de vengo, ¿no? Que tiene que haber continuación de operaciones, cubrir al menos los 12 meses, y claro, si hay un tema de que la empresa no está en marcha hay que revelarlo, ¿no? En las famosas notas. Devengo, ¿no? Reconocimiento de acuerdo al marco conceptual, lo que ustedes ya me han definido, ¿no? Los gastos se registran cuando se conocen y los ingresos cuando se realizan, ¿cierto? Algunas consideraciones generales adicionales, ¿no? Precisa mucho las transacciones con partes relacionadas. Hoy ustedes se han dado cuenta que hay muchos grupos económicos grandes, ¿no? Y estas tienen transacciones entre sus compañías relacionadas, no solamente a nivel del sector privado, también a nivel del sector público, ¿no? Entonces esas hay que declararlas y tienen un tratamiento especial. En el sector privado ustedes saben que hay el famoso estudio de precio de transferencia, porque todas esas transacciones, para empezar, uno, tienen que ser bancarizadas y dos, tienen que ser reveladas, ¿no? Es una transacción común y silvestre. Luego viene el tema de, bueno, que las transacciones tienen que también ir de acuerdo a los requerimientos contractuales, ¿no? Llámese requerimientos contractuales, por ejemplo, los casos de los covenants, ¿no? Los bancos a veces te piden covenants, que son ratios o indicadores que tienes que cumplir, ¿no? De deuda patrimonio o de activo compasivo o capital de trabajo. También tienes que ir muy de la mano con la legislación, ¿no? Si hay alguna legislación que te pueda afectar, tienes que revelarla, ¿no? Para ver desde cuándo lo estás aplicando. Temas de casos legales, ¿no? Miren todo lo que ahora hay que revelar, ¿no? O sea, evaluar constantemente los casos legales que tienes, ¿no? De acuerdo al riesgo o la posibilidad, ¿no? Hacer los registros correspondientes. El tema de deterioros con proveedores, clientes, empleados claves, así como también dependencia de un proveedor o un cliente en particular. Efectivamente, ¿no? Hoy también la norma te dice si tienes cierta concentración en un cliente o un proveedor, tienes que revelarlo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de un proveedor, este proveedor sería un futuro accionista, ¿cierto? Si no le pago, podría convertirse en un futuro accionista. Bueno, ¿qué más? Algunas consideraciones, materialidad, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos una empresa con el volumen importante de activos fijos presentará esta partida de forma separada, ¿cierto? A diferencia de otra que no tiene mucho activo fijo, de repente lo presentará en una partida general, ¿no? O llamada a otros, ¿sí? Dice, se debe presentar en forma separada partidas de naturaleza diferente a menos que estas sean inmateriales. A ver, me detengo también un poquito en este concepto de materialidad, ¿no? Dicen que la materialidad es un concepto más para el auditor, ¿no? Y para el contador sería el concepto de exactitud, ¿cierto? ¿Sí? Porque ¿por qué los auditores utilizan el concepto de materialidad? Lo utilizan más los auditores, supongo que acá hay varios auditores, ¿cierto? Para seleccionar sus muestras, ¿cierto? ¿Ya? Entonces en contabilidad no debería haber materialidad, salvo para un tema de presentación o de agrupación, pero en sí todo tiene que estar sustentado y todo tendría que estar cuadrado, ¿correcto? Porque por ahí a veces también la experiencia me dice, he escuchado por pasadizos, y me dicen, pero si no cuadra por 100, eso es inmaterial, pues no, ya déjalo ahí. No, tiene que llegarse hasta el nivel de exactitud, ¿no? A ver, otras consideraciones también generales de la NIF 1, te habla de la compensación, te habla de la frecuencia, te habla de la comparación, de la uniformidad, te lo regula ahora la NIF 1, ¿no? Te dice qué cosas se pueden compensar, cuándo se permite, tiene ciertos acápites muy puntuales.
La frecuencia también te especifica, ¿no? Si van a ser anuales o en qué momento cambias de periodo. Hay empresas transnacionales que su periodo es de julio a julio, ¿no? En nuestro caso en Perú es de enero a diciembre, ¿sí? Comparación, ¿cuántos periodos vas a comparar? Normalmente se comparan 2. Hay otras empresas que de repente hacen un proceso de implementación NIF y tienen que retroceder un año más. Hay hasta de 3 periodos, ¿no? Toda reclasificación debe ser comparativa, ¿sí? Si yo hoy el rubro de activo fijo lo presento, por decir, en otros activos, también para ser comparable tendría que hacer lo mismo en los otros estados financieros pasados. Eso se llama reestructuración de estados financieros para hacerlo comparable. Uniformidad, ¿no? De cara a la aplicación de los principios, y hay normas específicas también para ellos, ¿no? Bueno, les dije que íbamos a terminar con un slide parecido al inicio, ¿no? Conclusiones, ¿no?, de la presentación. Hablábamos de profesionalización, ¿no?, la relación con las NIF, y definitivamente pues al inicio las empresas, digamos, como que no les interesa mucho, ¿no? No les interesa, crecen, y llega un momento en que, claro, el crecimiento empieza a desbordarse y ellos quieren también saber cuál es la utilidad real del negocio, y a eso se le llama etapa de profesionalización, donde no solamente los sistemas son los que empiezan a desarrollarse, a tecnificarse, sino también la gente, ¿no? Yo tengo un caso real de una empresa familiar que son 4 hermanos. El papá inició el negocio con todo el tema de marketing, de publicidad creativa. Hoy tienen más de 20 años en el mercado. Interesante negocio porque todos los clientes son de afuera, ¿sí? Perú, bueno, ya he sabido que hace bastante tiempo, tiene mano de obra barata, tiene gente también muy creativa, y la publicidad de muchas empresas transnacionales se hace en Perú. Ya tienen más de 20 años, resulta que los hijos crecieron y hoy quieren profesionalizarse. Han comprado, han implementado recientemente el SAP y hoy quieren pues ordenar todos sus procesos, ¿no? Y miren qué interesante, ¿no? Negocio familiar, ¿no? Me he quedado bastante sorprendida porque sus clientes potenciales son clientes tipo Microsoft, SAP, HP. La publicidad de esos clientes o de esas marcas grandes se hace en Perú. Es un orgullo peruano interesante, ¿no? Bueno, este slide lo puse porque también, bueno, en la institucionalización hablamos de buen gobierno corporativo. Ahora sabemos un poco la relación entre NIF, ¿no?, y gobierno corporativo. Este slide lo traje también porque el rol del contador hoy cambió totalmente, ¿no? Antes había el tema de la tenedoría, ¿se acuerdan de esa maquinita? ¿No? Ahora todo es mucho más tecnificado, más online, hasta puedes trabajar en tu casa, ¿no? Si es que te lo permite, ¿no? Antes, bueno, definitivamente pues nos dedicábamos, dice, personas generalistas, ¿no? Con conocimientos no especializados, ¿no? Enfocados únicamente en la tenedoría de libros. Hoy no. Hoy el profesional contable es de alto nivel, especializado en el análisis, interpretación e implementación de control interno. Due diligence, precio de transferencia, finanzas, tributación, o sea, ¿no? Cambió el foco, ¿no? Quien se quedó acá, bueno, ya fue, pues, ¿no? Y eso es un mensaje también para las universidades, ¿no? Hoy nuestras universidades tienen que sacar profesionales de este nivel, ¿no? Porque si no, no van a entender la NIF, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando. Beneficios para implementar las NIF, ¿no? Hemos hecho un cursito bastante rápido, pero ¿por qué una empresa implementaría NIF? Porque te brinda transparencia, te brinda confianza, te da globalización, ¿sí? Y te genera un buen gobierno corporativo. Llámese gobierno corporativo, no un tema de gobiernos, sino un tema de procesos, de políticas, de reglas, de principios que hacen de que tu control interno funcione y por ende tus procesos sean los adecuados. Bueno, gobierno corporativo, como ven, habla de stakeholders, monitoreo, ¿no?, management, control interno. Y bueno, con eso quiero dar por concluida la presentación. No sé si tienen algunas preguntas.
Si la norma no es perdón, si la norma es obligatoria, o perdón, si las NIF son obligatorias, ¿por qué todas las instituciones no lo requieren así en la presentación de los estados financieros? Por ejemplo, SUNAT y otras entidades, ¿no? Bueno, iniciamos con ese comentario al inicio. Yo creo que por un lado hay un tema de desconocimiento, ¿no? Hay veces cuando hay una norma, todo el mundo se corre a la norma, ¿no? Sin saber. Y como es muy técnico y pensamos, le ponemos al lado dólares y pensamos que es caro, ¿no? Pero si transmitimos a través de estas charlas o conferencias, creo que las instituciones podrían ejercer de mayor manera su rol de control, ¿no? Y transmitir que hay un beneficio finalmente para el empresario. Yo creo que el problema va en que desde el inicio nos hacemos bola. Es complicado y por ende a lo complicado le ponemos, le ponemos monedas y decimos es caro. No, haz la ley del menor esfuerzo. Yo creo que hay un tema muy grande de desconocimiento. Como el caso que les hablo de esta ley anticorrupción, que te invita a ti empresario a que hagas una evaluación de riesgos. Y hacer una evaluación de riesgos es malo. No es malo. Nosotros desde el punto de vista inclusive personal tenemos que hacer una evaluación de riesgos. Correcto, o sea, nos invita a ser más preventivos. Gracias, Giovanna, por la ponencia. Quiero hacer una pregunta concreta. Yo entiendo que en los 90 hubo un proceso de convergencia hacia lo que hoy conocemos las NIF. En Europa estaban las NICs, Estados Unidos las US GAAP, y la idea era tratar de tener un único lenguaje contable, que es lo que tenemos ahora. Me perdí en un momento en yo pensé que todo el mundo ya estaba con NIF, pero sí me llamó la atención que hay varios países que no están con NIF. ¿En un momento va a llegar eso a una perfección mundial de tener todas las NIF? Sí, gracias por la pregunta. Mira, a ver, yo vengo del mundo de la auditoría y efectivamente como auditora pues me tocaba auditar bajo NIF, ¿no? Pero también auditaba bajo no NIF, ¿no? Cuando no las tenía, ¿no? Pero ya entrando al mundo corporativo me di cuenta pues que efectivamente no todas las empresas inclusive del Perú están aplicando las NIF. Y si sales afuera te das cuenta mayor aún de la realidad, ¿no? Estuve hace poco en Bolivia y en Bolivia no aplican las NIF. ¿Cómo me doy cuenta? Por la comparación, ¿no? Ellos tienen sus propios principios bolivianos que son muy diferentes a los principios internacionales, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es complicado porque tienen su propia forma de llevar sus cuentas. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿en algún momento esto cambiará? Yo creo que sí. Yo creo que la tendencia es que todos empecemos a aplicar NIF, porque ¿cuál es el motor que va a forzar eso? Por ejemplo, un Perú que hoy es matriz en muchas empresas, entonces que necesariamente al tener inversión en otros países, tipo Bolivia, Ecuador, empresas que no tienen NIF, van a hacer obligatoriamente que esas empresas se adecúen. Y son casos reales, ¿no? O sea, esas empresas, el inversionista mayoritario, que en este caso es un peruano, está haciendo de que estas empresas se adecúen a NIF, y claro, es una transformación y convergencia total. Pero sí, tengo la fiel esperanza de que yo creo, no sé si en un 2020, pero quizás en un 2025 ya estemos con NIF. ¿Y por qué me he hecho unos 8 años más? Porque si se dan cuenta, hablar de NIF no es hablar de la aplicación de la norma propiamente, sino es cambiar todos los procesos de la compañía, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Por favor, por ese aplauso para nuestra expositora, Giovanna Cárdenas. Esperemos tenerla muy pronto nuevamente en la Escuela Nacional de Control. Y bueno, vamos a dar pase para hacerle un presente a cargo de AGESAN, por favor, aquí enfrente, adelante. Bueno,
estimada Giovanna, muchas gracias por tu exposición, que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Como es costumbre de AGESAN, que hacemos entrega de este pequeño obsequio para que siempre nos recuerdes. Además, comentarles que esta conferencia se ha visto online a nivel de los gobiernos regionales y esperamos pues tener muchas más. Les comento también que en el mes de julio vamos a hacer una conferencia relacionada con el análisis político y económico, ¿no?, en América Latina y en el Perú. Ojalá que la podamos hacer acá en la escuela, si no ya les vamos a comentar dónde se va a realizar. Muchas gracias por su asistencia.